Hola, Buenas tardes. hola, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Profe, Bien. Acá me distraje corrigiendo las tareas de ustedes y cuando quieren me iba así, 1604. Fíjense que ya recibieron las notas de las tareas que presentaron de epitelial. Corregí hasta ahora el preinforme y la evaluación que hicieron de epitelial, que solo 3 personas la hicieron, y después también corregí un ejercicio de comprensión que había, así que fíjense las correcciones, tienen todas en comentarios, como para poder evaluar. Brandon, buenas tardes, ¿cómo le va, señor Fontaine? ¿Qué es de su vida? Hola, profe. ¿Cómo andás? ¿Qué? ¿Te habías perdido? ¿Perdido yo? ¿Por qué? No, Brandon, que estoy comentándole que apareció ahí, que me llamó la atención, que hacía pila que no aparecía. No sé si no es la primera vez, yo no me acuerdo mucho de que hubiera aparecido en Zoom, pero la mayor parte de las clases no está. Pero está, bienvenido. Estamos trabajando con el tejido epitelial. Estuve comentándole cuando recién estábamos entrando, que tienen corregidas las tareas del tejido epitelial. Hay una sola que les debo, que es la nota del que mandaron por formulario de Drive, que es sobre desarrollo embrionario, sobre diferenciación celular, que ese todavía no le entré, ese me lleva pila de tiempo, pero los demás, el crucigrama, la evaluación sobre epitelial también está corregida, y hay una evaluación que es la evaluación final, que no la tienen hecho solamente 3 personas y que estaría bueno que se la pusieran a hacer porque tiene mucho que ver con todo esto que vimos. Y lo que no he recibido ninguno, que eso me interesaría saber, es el informe. ¿Todos entendieron lo que hay que hacer? sí, yo entendí, pero me cuesta un poco lo eh, de descifrar la imagen, por así decirlo. ¿Cómo? ¿De qué cosa de Profe, la imagen? ¿Qué es lo que te cuesta de la imagen que no te entendí? Diferenciar los tipos de células, sería, por ejemplo, la forma, bueno, no la forma, sino, por Bueno, ejemplo, la primera imagen que pusiste. bueno, ¿les parece bien retomar eso y ver algunos ejemplos de ellos y ver cómo se hace el diagnóstico y qué hay que poner en cada una de cada una de las indicaciones de cada tejido que veamos? Para tener un modelo, pero después yo quiero que ustedes hagan ese ejercicio porque es de la única manera que esto se aprende, haciendo ese ejercicio. ¿Sí? Voy a buscar las láminas que ustedes tienen en la plataforma. Vieron que tienen unas láminas sobre tejido epitelial, que son fotos tomadas de microscopio. ¿Las vieron esas fotos? En un PowerPoint que tienen Sí, adjunto, o sea, la tarea está en un apartado para que ustedes la puedan enviar, y en otro apartado hay un PowerPoint con los tejidos epiteliales para práctico. sí. ¿Sí? ¿Lo vieron ese? Ahora yo se los muestro igual, lo comparto con la... ¿Qué cosa, profe? Perdón, estaba viendo las calificaciones. Que lo que les está quedando para entregar a la gran mayoría es el informe de tejido epitelial, y me da la sensación que como ni uno se animó a hacerlo, es que no lo comprendieron mucho cómo se hace. Profe, yo me enteré, creo que ayer que había que hacer un informe, porque, no sé, la plataforma ¿No no dice entraste mucho. al apartado ese que dice informe? No sé, yo entro un montón de la plataforma, pero me fijo más en las cosas que me aparecen en el calendario, entonces a veces se me pasa. Claro, eso no Pero, lo por puse con ejemplo, fecha de entrega para que ustedes tuvieran tiempo, porque teníamos que terminar claro, claro. epitelial y todas esas cosas, como para que se animaran a hacerlo, pero se ve que no se animaron. No se preocupen que no son los únicos, a todos les ha pasado, y todos los años pasa lo mismo, entonces siempre hago uno de prueba y ustedes después arrancan con los siguientes, ¿sí? Hoy vamos a tratar de hacer los máximos posibles, pero la entrega la tienen que hacer ustedes con todo completo. Si ustedes se fijan en lo que les pide,
yo anoté acá para tenerlo a mano, le pide que cada preparado que tienen para observar, que lo tienen publicado en 3 aumentos distintos. ¿Se acuerdan que el microscopio tiene diferentes lentes y que nosotros podemos aumentar la resolución de la imagen cambiando las lentes objetivos? Bueno, en las fotos son fotos tomadas en el Bauzá, con el microscopio del Bauzá y la cámara que hay allá, de los preparados que existen en el Bauzá. Si se dieron cuenta, les mandé también por WhatsApp un microscopio virtual donde ustedes pueden ir bichando diferentes tejidos y pueden ir aprendiendo y aumentándolos virtualmente. Pero esos tejidos que están en ese microscopio, que están fantásticos, me encantó porque yo sé de tejidos, entonces me encantó verlos y cómo se ven re lindos, pero no es para empezar, ni tampoco va a ser la realidad. Cuando ustedes se enfrenten a preparados, los preparados no son tan perfectos como los sacados en esas fotos de ese microscopio virtual. Entonces, primero, entrar a la realidad. ¿Qué se ve Claro, en un todo muy microscopio teórico óptico? Sí. es muy teórico eso para ir practicando. ¿Sí es muy teórico? No, lo del que no son reales. O sea, es para No, ir no, viendo no. cómo Son son. fotos de los preparados, los mejores preparados que te pueden haber sacado una foto. O sea, ¿se acuerdan que la técnica de preparación requiere cortes que tienen que ser lo más delgaditos posibles y una tinción que tiene que estar bien hecha? Las proporciones de tinción, de hematocilina, de eosina o la tinción que se use, tiene que estar bien hecha. Si no, nos puede surgir un tejido mal teñido, o excesivamente teñido, o escasamente teñido, como los que tenemos en el Bauzá, que son así. Algunos están bien y una gran mayoría no están muy bien. ¿Sí? Entonces nos empezamos a encontrar con cosas que son difíciles de identificar porque la tinción no me permite ver mucho o está excesiva o el preparado está medio mal cortado, entonces aparecen separados los tejidos que tendrían que aparecer juntos. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí es que yo quiero que aprendan a diagnosticar un tejido, a partir de los tejidos que se ven normalmente en cualquier liceo. ¿Sí? Son pocos los liceos que tienen unos tejidos espectaculares para poder mostrar. ¿Sí? Entonces yo les saqué unas fotos a esos preparados, lo hice el año pasado a raíz de la virtualidad, y los coloqué en un PowerPoint para todos los profesores que los quieran usar, y bueno, y estos son los preparados que nosotros tenemos. En el primer caso, ¿están viendo el PowerPoint ya? Sí, Bien, vamos a aumentarlo. En el primer caso nos muestra el primer tejido. Uno lo ve así y dice, ¿y esto qué es? ¿Verdad? Porque estamos viendo tejidos epiteliales. Vieron que el título era tejidos epiteliales. Entonces, ¿qué cosas yo les recomendé que tenían que fijarse cuando tenían un órgano cortado y puesto en una plaquita, un portaobjeto y teñido para observar? ¿Qué es lo primero que tengo que mirar? A ver, ¿quién se acuerda de eso que vimos hace unas clases atrás? ¿Qué tengo que determinar primero? Y por eso uso el menor aumento. ¿Qué tipo de tejido es? Pero yo de mirar así, si no sé nada, ¿sabré de dónde saqué ese tejido? no. No, es muy difícil. Si no me dicen, es muy difícil que la primera vez yo sepa de dónde saqué el tejido. Pero ¿sí se acuerdan qué tipos de órganos hay cuando los observamos a los cortes? Había 2 tipos de órganos que cuando se cortaban nos mostraban cosas Los que son distintas. huecos y los que no. Exactamente. Órganos huecos y órganos macizos. ¿Sí? Los órganos huecos, ¿se acuerdan qué característica tenían? Que eran tipo, formaban un círculo. Ahí va, tienen una luz central, aunque no sean circulares. Yo los representé con un círculo porque era lo más fácil de hacer, pero había una luz central, o sea, un lugar vacío, y todos los demás tejidos están alrededor de ese vacío en capas. ¿Sí? Eso es la característica de un órgano hueco. Muy bien. ¿Y un órgano macizo? Que no se ve que pasa luz, ¿no? No hay luz, exactamente, no hay luz, no hay un hueco que pase la luz. ¿Y qué hay? El tejido conectivo junto.
Sí, se ve el tejido conectivo. Siempre que hay un epitelial, aunque sea de un órgano hueco, vamos a ver el conjuntivo al lado, ¿no? Eso como que de cajón. Pero ¿qué característica tiene un órgano macizo? ¿Cuántas zonas tiene un órgano macizo? Así como el hueco, el órgano hueco tiene capas de tejidos y una zona con luz, ¿qué zonas tiene un órgano macizo? Dos. Una de sostén, que se llama estroma, y una funcional, que se llama parénquima. Si no lo tienen claro eso, anótenlo, ¿verdad? Tengo dos tipos de órganos. El que es hueco, en el cual los tejidos me van a aparecer en capas, y va a haber una zona en que no hay nada, que se llama luz, que está rodeada por esas capas, y el que es macizo, entonces no voy a ver un hueco rodeado por nada, sino que voy a ver zonas, una que es funcional, que se llama parénquima, que es la zona donde están las células coloreadas, y otra que es a veces de tejido conjuntivo, como dijo la compañera, que generalmente es donde están los vasos sanguíneos, que es de sostén, ¿sí? Y que se llama estroma. Acá tengo un órgano, no importa cuál, después vamos a ver cuál es. ¿Qué es esto? ¿Un órgano hueco o un órgano macizo? Profe, Sí. perdón, pero ¿cómo diferenciamos la parte funcional de la parte de sostén? La parte de sostén generalmente está más clara porque es tejido conjuntivo, con mucha sustancia fundamental separando las células. Y hay vasos sanguíneos. Y el parénquima es la parte funcional donde está generalmente el tejido epitelial. Bueno, pregunto, este que tenemos aquí en la lámina, en esta diapositiva, que es la foto real de un preparado de un órgano, que después vamos a ver cuál es, ¿qué tipo de órgano es? ¿Es hueco o es macizo? ¿Hueco? ¿Por qué hueco? ¿Dónde ves las capas de células, capas dispuestas de células alrededor de una luz? ¿Tú ves eso? Piensa que todo es el órgano, ¿no? Todo esto es el órgano. ¿Sí? Ahí lo vemos a mayor aumento y sigue siendo el órgano. Tú ves una luz central y alrededor de toda esa luz una cantidad de capas de células. ¿Les parece que ven eso? ¿Sería macizo entonces? Es macizo, pero quiero que se convenzan, ¿no? Que me digan como a los locos. Yo les voy a mostrar un órgano hueco para ver cómo se ve. Acá. Acá tenemos un órgano hueco. ¿Ven? No hay nada acá y todo lo demás está dispuesto en capas. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? En el centro no hay nada. Y todo lo demás está dispuesto en capas alrededor de ese centro. ¿Distinguen las distintas capas? Por lo menos acá veo 3 franjas bien diferenciadas. ¿Se dan cuenta? Sí. Lo que pasa es que la mancha negra esa Sí, lo que confunde, pasa no es es que nada, esas ¿no? manchas negras que aparecen ahí, esta mancha negra, por ejemplo, que los distrae, son las mugres que tiene el microscopio. Que por más que Está, se yo pensé que limpien, era ya algo están importante. rayados, tienen hongos, tienen una cantidad de cosas, y como que habría que hacerles un mantenimiento todos los años y no se le hace, están así. Sí, sí, creí que era algo importante. No, esto no es importante, es una mancha de la propia lente. Con toda seguridad tiene un hongo incorporado del lado adentro, entonces no es fácil sacárselo eso. Creo que no son recuperables. Pero ustedes se fijan que acá los tejidos no están dispuestos en capas, están muy irregulares, ¿no? Y tienen una zona bien teñida y unas zonas bien claras. Bueno, estas zonas teñidas son lo que se llama el parénquima, es la parte funcional de este órgano. Y estas zonas blancas que dividen a las zonas teñidas, ¿y vieron que tienen vasos sanguíneos? Miren acá. Esto que parece más naranja, este de aquí, ¿sí? Entre medio de esas zonas que sostienen a todas estas otras masas, están los vasos sanguíneos.
Eso es el estroma. No veo a los tejidos dispuestos en capas, los veo dispuestos en masas separadas por otro tejido, en este caso un tejido conjuntivo, que forma el estroma. Y las masas teñidas es el parénquima. Así que parto de un órgano compacto, de un órgano macizo, ¿sí? Entonces ya me tengo que rumbear a qué tejido epitelial estaré viendo en un órgano macizo. Tendrían que imprimirse la diapositiva esa del PowerPoint que trae la característica de un órgano macizo y un órgano hueco y tenerla al lado siempre. ¿En dónde está eso? Ah, ¿no se lo subí el PowerPoint? ¿No No, tomaron porque apuntes para, de eso? de mí no tomen mucha referencia porque yo... ¿No por eso tomaron apuntes pregunto, de la clase esa? Porque justamente es clave eso. ¿cuál Ahora clase? ya lo ¿Esta que saben, así tuvimos? que yo hoy voy a colgar el PowerPoint para que lo tengan si no estuvieron en la clase, si no miran la clase de nuevo y lo sacan. Pero justamente la diferencia entre un órgano macizo y un órgano hueco es sustancial para empezar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque en un órgano hueco yo sé dónde están los epitelios y sé dónde buscarlos. Acuérdense, el órgano hueco tiene 3 capas mínimo, ¿sí? Una mucosa, una muscular y una serosa o adventicia, ¿sí? Si se trata de un órgano digestivo, tiene una mucosa, una submucosa, una muscular y una adventicia o serosa. En todas las mucosas, el epitelio es la capa que mira hacia la luz. O sea que en un órgano hueco, si yo quiero buscar un epitelio, ¿a dónde tendré que dirigir el preparado? A la luz, porque sé que en el borde de la luz voy a tener un epitelio. Ya de ahí arranco. ¿Sí? Después puedo llegar a ver algún epitelio metido dentro del tejido conjuntivo. Y en ese caso, ¿de qué epitelio estaré hablando? ¿Uno glandular? De un glandular. Entonces, revistiendo la luz, va a haber un epitelio de revestimiento o de recubrimiento si estuviera por fuera, ¿sí? Pero adentro, ¿sí?, de una masa de tejido conjuntivo, va a haber tejido epitelial glandular. Y acá fíjense, acá hay una cantidad de tejido conjuntivo por todos lados. ¿Y dónde está el tejido epitelial? Está metido adentro de esa masa, ¿sí? Este entonces es un epitelial ¿de qué tipo? ¿Glandular? Glandular. No lo veo en una superficie libre. Lo veo en una masa de tejido conjuntivo que lo rodea por todos lados y que le aporta los vasos sanguíneos. ¿Sí? Por eso es sustancial empezar desde el menor aumento. Porque si yo les hubiera puesto esto, ustedes me podrían decir que este es un epitelio de revestimiento, porque reviste esta cavidad. ¿Me entienden? Sin embargo, si lo vemos desde acá, yo sé que ese epitelio que sí reviste una cavidad, no está en el borde libre de un órgano. Está inmerso en un tejido conjuntivo. Entonces parto de ahí. Lo que se observa a menor aumento, entonces, es un preparado teñido con hematocilina y eosina, como les dice ahí, a 40 aumentos. Eso quiere decir que lo veo 40 veces más grande de lo que es realmente, ¿sí? Está aumentado 40 veces este tejido. Se ve un órgano macizo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque veo masas de un tejido teñido, rodeadas y separadas por un tejido conjuntivo, un tejido con células separadas y muchos vasos sanguíneos. Entonces ahí ya determino que en donde están los vasos sanguíneos es el estroma y donde está la masa teñida es el parénquima, o sea, la parte funcional de ese órgano. Cambio el objetivo al de 10 y me queda en 100 aumentos. ¿Cómo hice? ¿De cuánto es el ocular si cambié el objetivo de 10? Y me quedó en 100 aumentos. ¿De 10 también? No. También de 10. ¿Por qué? ¿Qué cálculo hace Tadeo? 10 por 10. 10 por 10. Se multiplica el valor del ocular por el valor del objetivo. Entonces, esa imagen que yo la tenía tomada acá, ahora la amplié y la estoy viendo en este sector. ¿Sí? Lo veo en ese sector.
Y entonces me estoy acercando, veo mejor los vasos sanguíneos del estroma y veo mejor el parénquima. Pero ¿alcanza para poder diagnosticar de qué tejido epitelial se trata este glandular? ¿Con este aumento? ¿Ustedes pueden determinar qué tejido epitelial hay ahí, qué forma de células ven y todo lo demás? No. 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 Entonces para eso tienen que cambiar al objetivo de 40 y lo van a ver 400 veces más grande. Y ahora sí, voy a ver el parénquima bien ampliado y voy a ver dónde está el epitelial. Bueno, a ver, ¿dónde se encuentra el epitelial? A ver si yo tengo acá. Alrededor de los cositos eso, ¿no? Esperen un poquitito porque yo creo que tengo habilitado, a ver si tengo habilitado. Compartir pantalla. ¿Qué cosa Ustedes para escribir? pueden rayar la imagen, creo. Sí, Porque puedo, no tengo deshabilitado esa opción. puedo, sí, mira, acá pongo, Dale, a ver, marca dónde está el epitelio. para que borro esto. ¿Dónde ¿No es estaría el todo esto? epitelio? ¿No es todo esto? Esa parte en particular no. A ver, hacerle una raya a todo, rayá todo un epitelio. No. Elegí cualquiera, el que te guste más. ¿Esto no es? No, ese no es. Justamente ahí encontraste un espacio de tejido conjuntivo entre el epitelio. Bueno, acá. A ver, ¿alguien que se anime también puede ser? Bueno, pero ahí no Sí, por marcaste favor. todo el epitelio, ahí marcaste un pedacito del epitelio. Eso todo ahí, todo eso redondo que tú podés seguir, esta línea roja y que va hacia arriba, y que también tengo otro por acá. ¿Cómo está dispuesto el epitelio? ¿Hay un solo epitelio ahí? Como en diferentes partes, ¿no? Hay varias partes de un epitelio. Sí, ahí va. Pero tengo un epitelio acá donde el compañero marcó en rojo, que da un círculo. Al lado tengo, vieron que hay como una línea de tejido conjuntivo muy chiquitita, y después nuevamente otro círculo de epitelio, y acá tengo un círculo más chico de epitelio. Bueno, o sea que el epitelio está dispuesto ¿cómo? ¿Cómo estaría el epitelio? Como... ¿Me repetís? ¿Tapizando una qué? ¿Pero a qué te refieres? ¿Está tapizando qué? ¿Qué hay acá? ¿Glándulas? ¿Acá qué hay? En donde estoy señalando. Si se fijan bien en algunas, pueden ver que hay una parte vacía y algo más rosadito, claro, paliducho, teñido ahí. Algo ahí adentro. ¿Sí? ¿Qué puede haber ahí Proteínas adentro no, ¿no? rodeado de un epitelio? A ver si lo ven en un dibujo y lo pueden determinar mejor. Acá lo ven en un dibujo. Tengo el epitelio y acá hay un contenido rodeado por ese epitelio. Y si lo viera tridimensionalmente esto, sería como una pelota, ¿verdad? Que tiene un contenido adentro y por fuera un epitelio. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Sí. El epitelio es esta línea de núcleos que puedo observar que rodea una cavidad que está dentro de un órgano macizo. ¿Sí? Son pequeñas bolitas que hay dentro de un órgano macizo. Si yo lo hubiera mostrado acá, ustedes me podrían decir que es un epitelio de revestimiento. Pero pasa que no estaríamos viendo el órgano completo. Para ver el órgano completo yo lo tengo que ver a menor aumento. ¿Sí? Entonces veo que esas bolitas, esas esferas, están metidas dentro de un conjuntivo. Porque todas estas pelotitas están metidas adentro de todo un conjuntivo. No en el borde libre de un órgano, como en el caso del órgano hueco. ¿Sí?
Entonces, por eso yo sé que es un epitelio glandular. Ahora, tengo que determinar qué es un epitelio, ¿de qué manera? ¿Qué tengo que mirar de esas pelotitas para saber que se trata de un epitelio? De un epitelio glandular, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se disponen los epitelios glandulares endocrinos? Los epitelios glandulares endocrinos se disponen de tres maneras. O formando islas de células epiteliales juntas, o formando cordones, ¿sí? O formando folículos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo leyeron? No, yo no me acuerdo. No, ¿podés repetir las tres formas? El epitelio glandular endocrino, como es este caso, ahora vamos a ver por qué, se dispone de tres maneras. O formando grupos compactos de células que se llaman islotes, o formando cordones de células, o formando folículos. El folículo es un tejido epitelial que puede ser simple o estratificado que rodea una cavidad. En este caso estoy en presencia de ¿qué? ¿De un islote? ¿Les parece que es un islote? Cada una de estas hileras de epitelial están aglomeradas todas juntas en una masa maciza o rodean una cavidad. No. No, rodean una cavidad. O sea, ¿qué disposición tiene este epitelio? Folicular. Folicular, ahí va. Entonces empiezo a ver, ¿por qué es un epitelio? ¿Por qué estas células forman un epitelio? Miren lo violeta, ¿qué son las cosas violetas? Los núcleos. Los núcleos. ¿Y cómo encuentran este núcleo con respecto a este, con respecto a este, con respecto a este, con respecto a Todos este? Todos pegaditos. están. Todos Claro, juntitos. no hay espacio. Ahí va. eh, Pero el núcleo, acuérdense que está rodeado de citoplasma, que es rosado. Y miren el color rosado, el tamañito que tiene. Es mínimo. O sea que si este núcleo está acá y este está acá, lo que hay entre medio corresponde a los dos citoplasmas de las dos células. O sea que las células están súper pegadas. ¿Sí? Si lo ven en el dibujo, acá ven más claramente, en el dibujo, estos dibujos son de Di Fiore, entonces se ven más claramente lo que quiere. Ven una cantidad de núcleos, no ven el límite. ¿Por qué no ven el límite entre una célula y otra? A ver, ¿quién se acuerda por qué no lo ven? Porque estaban pegadas con. ¿Cómo se llama? Con cascola no. No, los cositos estos, las secludinas y esas cosas. Sí, con los complejos de unión, pero ¿por qué no ven el límite de las células? A ver, hace tiempo que lo dijimos eso. Porque no hay, no sé. ¡Ay, sí! ¿Cómo que no? Una célula tiene... ¿Cuál es el límite de una célula? Ah, porque necesitas más aumento. Porque con el microscopio óptico las membranas celulares no se ven. Entonces, ¿qué veo? Núcleo y todo un halito de citoplasma clarito alrededor. Pero si yo tengo un núcleo acá y otro núcleo acá, ¿qué quiere decir que es todo esto que hay alrededor? Alrededor del núcleo. ¿Qué parte hay Citoplasma. alrededor del núcleo? El citoplasma. El citoplasma. ¿Sí? Entonces, si tengo un citoplasma, un núcleo casi al lado del otro, el citoplasma de las células, ¿cómo está? Súper junto también, ¿no? Entonces quiere decir que por acá en el medio debe estar la membrana celular, que separa a esta célula de esta y de esta. ¿Sí? No la veo porque no se ve con el microscopio óptico, pero la proximidad que tienen los núcleos me está marcando que justamente las células están muy juntas y están en una hilera, estas células. ¿Sí? En una hilera que está rodeando algo hueco acá adentro, algo que tiene un contenido, lo está rodeando. ¿Sí? Entonces, sé que es un epitelio porque veo las células como. ¿Cómo están las células entre sí? Juntas. Juntas. El resto, ¿se está dando cuenta o yo estoy hablando solo para
Tania, Manuel, Noel y a veces que participa. A ver qué pasa con el resto. Es importante entender esto, ¿eh? Porque es la base para poder reconocer después todos los tejidos y todos los órganos que están formados por tejidos. O sea, si esto no me va quedando claro, no lo dejen pasar, porque es el obstáculo mayor el no aprender esto. ¿Sí? Veo núcleos, no veo los límites entre una célula y otra, pero como un núcleo está casi al lado del otro, eso me permite saber que las células están muy juntas. Entonces, si yo veo células juntas, ¿qué tejido identifico? ¿Qué tejido identifico? Si veo células juntas. ¿Qué tejido tienen las células juntas? Ahí, profe. ¿Cómo? Se trancó. ¿Se trancó? Sí. ¿Qué tejido tienen las células juntas? ¿Está, ¿Hay algún profe? tejido que tenga células juntas? Sí, ¿Cuál? Sí, Tania lo dijo. ¿Cuál, Tania? No te escuché. epitelial. El epitelial. Entonces estoy en presencia de un epitelial porque veo las células juntas. ¿Cómo me di cuenta que las células estaban juntas? Por sus núcleos. Exacto, porque los núcleos están próximos, uno casi al lado del otro. Entonces, eso es lo que me permite a mí, en un microscopio óptico, saber que lo que estoy viendo son células juntas. La proximidad que hay entre los núcleos. Y además los núcleos están dispuestos como en una lámina, en este caso rodeando una cavidad. ¿Sí? Entonces, empiezo a diagnosticar, y yo sé que este es un epitelio. ¿Por qué? Diagnóstico. ¿Por qué es diagnóstico? Porque veo las células juntas, que me doy cuenta porque sus núcleos están próximos, sus núcleos teñidos con la hematocilina, porque me doy cuenta que esos son los núcleos, ¿por qué? Porque están de color violeta, ¿verdad? Y si están teñidos de color violeta, quiere decir que lo tiñó la hematocilina. Y yo sé que la hematocilina es un colorante ácido básico. Ácido. No, básico. Digo Que básico, tiñe pero lo ácido tiñe los de la ácidos. célula. Claro. ¿Vieron cómo es importante saber todo aquello que hablamos en clases anteriores? Porque si no es imposible tener un sentido en el diagnóstico. Es decir, cada cosa que hemos visto hasta ahora nos va a servir para llegar a esto. ¿Por qué la tinción? ¿Por qué insistí tanto en la tinción? Porque justamente esa tinción es la que me permite describir estructuras de la célula. Si yo veo algo violeta, eso lo tiñó la hematocilina. Y la hematocilina tiñe partes ácidas. ¿Qué partes ácidas tiene la célula? Donde hay ADN, donde hay ARN, el núcleo, el retículo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener bien claro que tiñe la hematocilina y que lo tiñe de azul o de violeta. Bueno, entonces, si yo veo cosas teñidas de violeta, eso con toda seguridad son núcleos. Acá son los núcleos de las células epiteliales. ¿Sí? ¿Por qué me doy cuenta que son los núcleos de las células epiteliales? Porque están todos muy próximos a esos núcleos. Entonces, todo lo que hay rosadito alrededor, indudablemente que es el citoplasma. Y si los citoplasmas, el núcleo está casi al lado del otro, los citoplasmas tienen que estar pegados. Si no, no se verían tan cerca. Entonces determiné que es un tejido epitelial. ¿Qué otra cosa también me permite saber que es un tejido epitelial? Aparte de tener células juntas. El tejido conjuntivo Ah, alrededor. claro. ¿Y dónde está el tejido conjuntivo acá? En los espacios entre Entre los folículos, ¿verdad? Acá, ¿ven esto rojo que se ve acá? Estos son vasos sanguíneos que hay entre medio de los epitelios. Cada pelotita de estas está rodeada de epitelio. Y entre medio de las pelotitas está lleno de tejido conjuntivo, que es escaso, vieron que no hay mucha cantidad, pero que tiene montones de vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, ahora que yo sabía que era un epitelio glandular, porque está inmerso en tejido conjuntivo y no en un borde, ¿sí? Porque recuerden que cada pelotita de estas forma parte del parénquima de una glándula.
¿Sí? Entonces, ahora que sé eso, yo sé que es epitelial por las características que dijo la compañera recién, que aparte está asociado a un tejido conjuntivo, y las células están juntas, la veo porque veo los núcleos próximos, es glandular porque no está en el borde libre de ningún órgano, ¿verdad? No está en un órgano hueco, sino que está en un órgano macizo, formando un parénquima, entonces es glandular, y es endocrino, porque lo único que veo son cortes de vasos sanguíneos. Si fuera exócrino, aparte de este folículo, ¿qué debería haber? Si fuera un glandular exócrino. ¿Qué diferencia hay entre un glandular exócrino y un endocrino? Exócrino no es que expulsa la sustancia y el endocrino que las absorbe. Exócrino que las El- expulsa, el- ¿dónde? Porque sé que el endocrino Eh, expulsa, es hacia la sangre, pero el exócrino... claro, y el El exócrino, endocrino va hacia la sangre, muy bien. ¿Y cómo lo y el libera? ¿Cómo exócrino, libera la sustancia que va hacia la sangre? Fíjate, acá está la sangre con el vaso sanguíneo, esta célula, ¿cómo hará para liberarlo? ¿A dónde tira su secreción? a los vasos. A los vasos directamente. O sea, o lo tira al tejido conjuntivo y del tejido conjuntivo pasa a los vasos, ¿verdad? Pero directamente vuelca su secreción al tejido conjuntivo. Mientras que una célula, una glándula exócrina, no vuelca nunca su secreción al tejido conjuntivo. Lo hace a una cavidad o al exterior del cuerpo, ¿sí? Y a través de un Superficie. conducto. Piensen, por ejemplo, la glándula salival tiene unos cuantos conductos que llevan la saliva, que es la secreción, a la cavidad bucal, ¿sí? Las glándulas sebáceas, las de la grasa de la piel, tiran a través de un porito, que es el conducto de salida de esa glándula, sebo. La glándula sudorípara, a través de un conducto que atraviesa toda la piel, tira sudor hacia la parte externa de la piel, ¿verdad? Entonces, en ese caso estoy hablando de una glándula exócrina. Tiene un conducto excretor para llevar su secreción a una superficie. Mientras que la glándula endocrina es de secreción interna. ¿Quién es el medio interno? Cuando vimos homeostasis, dijimos que era el equilibrio del medio interno. ¿Y quién era el medio interno? ¿Qué partes del cuerpo forman el medio interno? Los órganos, ¿no? La sangre, la linfa, el líquido intercelular. Eso es medio interno. Estas glándulas liberan su secreción al medio interno. En este caso, como es una glándula endocrina, fabrica hormonas, las hormonas van a parar a la sangre. Pero también hay muchas hormonas que van a parar al propio tejido conjuntivo. Acuérdense cuando vimos las inducciones en los embriones, que había inducciones endócrinas y inducciones parácrinas. Hay hormonas que salen de la célula y van a las células de al lado, a provocar cambios en esa célula. Esas también son células glandulares, endócrinas, ¿sí? Pero de secreción parácrina, en vez de secreción endócrina. La endocrina es a distancia, la parácrina es en cercanía, ¿sí? Pero son epitelios glandulares, ¿verdad? De tipo endocrino, porque vierten su contenido al medio interno. El medio interno más popular es la sangre, pero también está la linfa, también está el líquido extracelular o intercelular. ¿Bien? Entonces tengo determinado por qué es epitelio, por qué es glandular, por qué es endocrino. Y sé que además está dispuesto en folículos. Dentro del endocrino es de disposición folicular, ¿sí? Ahora me voy a analizar ese epitelio del folículo. ¿Cuántas capas forman el epitelio de cada folículo? Profe, se va a terminar la clase. Queda Bueno, menos de un minuto. cuando se corte, ahí arrancamos de nuevo. A ver, ¿cuántas capas forma el epitelio de cada folículo? Parece que son varios. ¿Por qué son varias? Mirá cada folículo, cada pelotita, lo vamos a ver en el dibujo. Cada espacio rodeado, ¿cuántas capas de epitelio tiene?